Buenos días, mi nombre es Carlos Espinal y soy conservador asignado al área de biblioteca de la Casa de la Literatura. Voy a presentar la tarea número 2, que es el diagnóstico del estado de conservación de los libros de la colección pedagógica de la Sala de Literatura de la Casa de la Literatura Peruana. En primer término, para hacer ese diagnóstico, tomamos 5 ejemplares de la colección pedagógica, ¿no?, para realizarles, para hacer el diagnóstico en base a 5 aspectos que presentan todos los documentos o patrimonio bibliográfico, ¿no?, que son características del soporte, características del texto, el estado físico del soporte, el estado físico del texto, el deterioro biológico por hongos o insectos indistintamente, y ver si existen intervenciones anteriores, ¿no? Este tamaño de la muestra, como les digo, se realizó en 5 ejemplares, ¿no?, y nos dio el siguiente resultado, ¿no? Las características físicas del soporte, ¿no?, son la mayoría de la muestra y también la mayoría de los documentos de la colección pedagógica son papeles industriales de pulpa química, ¿no? Las pulpas químicas se obtienen a partir de la madera mediante procesos químicos con un 50% de celulosa. Son de mejor calidad que las pulpas mecánicas, pero presentan características menos nobles que las pulpas de trapo, que prácticamente duran mucho tiempo, inclusive siglos, ¿no? El estado físico del soporte, ¿no?, o las características del texto, básicamente es los tipos de impresión, o los elementos sustentados del documento. Quiere decir que estos 5 documentos, estos 5 materiales bibliográficos, han sido impresos con tintas de impresión de color negro y un porcentaje relativamente menor de tintas de diversos colores, básicamente para ilustraciones, ¿no? El estado físico del soporte es bastante estable, bastante bueno, ¿no?, pero presentan daños ocasionados por fuerzas físicas debido a una mala manipulación por parte del usuario, ¿no? Inclusive también hay presencia de manchas, de suciedad, algunos por grasa en los bordes, básicamente en los filos de esto de acá, ¿no?, básicamente los filos al abrir, ¿no?, y no presentan amarillamiento ni acidez o friabilidad, o sea, el soporte está bastante homogéneo, bastante estable, ¿no? El estado físico del texto, ¿no?, es legible y estable, no presenta mayor decoloración, ¿no?, de las tintas, ¿no? El deterioro biológico, respecto al deterioro biológico por hongos e insectos, no se encontró la presencia de insectos en los libros de la muestra, ¿no? Lo que sí se ha detectado en alguno de ellos, ¿no?, en 2 ejemplares de esta muestra, es un moteado o foxing, ¿no? El foxing es básicamente son unas pequeñas manchas pequeñas dispersas, como las pecas que nos salen con la edad, ¿no? En general son de color marrón tostado, que son de diverso origen, ¿no? Algunas veces son bacterianas, pero la mayoría de veces son restos de metal contenidos en el papel, que es un proceso de origen, ¿no?, de fabricación del papel. A lo mejor las pailas de fabricación de pulpa no han sido muy limpias, ¿no? Entonces son pequeños fragmentos de metal que, con acción de la humedad, de la temperatura y el paso del tiempo, se van oxidando y generan este tipo de manchas, ¿no? Intervenciones anteriores, en los 5 libros de la muestra no se encontró evidencia de pegoteado, de cintas scotch, ¿no?, por ejemplo. No ha habido nada de eso, ¿no? En base a eso se estableció ese diagnóstico, ¿no? Y lo que se recomendó básicamente es controlar los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de deterioro de la colección, ¿no? Por ejemplo, controlar los picos de temperatura, de humedad y luz en el ambiente, ¿no? Hay un sistema donde se encuentra, que es el sistema de aire acondicionado, que no es muy recomendable para lo que es soporte papel, ¿no? Por lo tanto, una de las recomendaciones es sustituir ese aire acondicionado por un sistema de ventilación mecánico, ¿no?, que incluya inyectores de aire con filtro, extractores de aire con filtro y ventiladores de techo, ¿no?
También el mobiliario no es muy adecuado, es un mobiliario de madera. La recomendación es que poco a poco se vaya sustituyendo por un mobiliario, por unos estantes de metal con una pintura epóxica o pintura al horno, ¿no? Las mesas también deben ser de fórmica, también son de madera, ¿no? Y también con un recubrimiento se las puede adaptar con un recubrimiento de fórmica, ¿no? Eso va a facilitar mucho la limpieza también, ¿no? Luego también los asientos tapizados no son recomendables porque se fijan bacterias, hongos, virus, como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Es más fácil tener superficies lisas que se las pueda limpiar con un spray y con un trapo, ¿no? El usuario también es un elemento de deterioro. ¿Por qué? Por la manipulación, la mala manipulación, las fuerzas físicas que se manifiestan en base a rupturas, dobleces en el libro. A veces pueden abrir demasiado un libro y cuando se abre demasiado el libro tiende a deshojarse. Al deshojarse, básicamente se empieza a deshojar de uno en uno. Entonces lo que hay que hacer es levantar todo el lomo, quitar esa cola, reencolar nuevamente el lomo, ¿no? Para que dure más, hacerle unos tirantes de hilo de algodón un poco grueso, ¿no? Y nuevamente encolarlo y dejarlo un par de días para que seque, ¿no? Ese es el proceso. Pero eso se puede corregir con una señalética, con una asistencia de los encargados de sala hacia los lectores también, o inclusive imprimir y difundir cartillas de cómo cuidar el patrimonio bibliográfico, ¿no? Hay varias posturas que no se deben adoptar. Por ejemplo, este es un libro, ¿no? Que es un libro este libro, si yo lo abro, se va a rajar el lomo y va a empezar a deshojarse. Entonces, una forma correcta es sostenerlo de esta manera, ¿no? Sostenerlo de esta manera, leerlo de esta manera, no abrirlo de esta manera, ni apoyarse sobre el libro, ¿no? Esos son tips, son recomendaciones que están incluidas ya en un documento anterior y que deben respetarse y deben también ser difundidas a nivel de los usuarios, ¿no? Eso es básicamente lo que abarcaría esta tarea número 2, ¿no? Sobre el diagnóstico de la colección pedagógica de la Casa de la Literatura. Muchas gracias.